tal? Mi nombre es Mauricio Núñez, soy alumno de Prepa en línea CEP. Estoy cursando el módulo 8, que se llama Ser Social y Sociedad. Y este es el proyecto integrador de la semana 4, que se llama Investigación de los Derechos Humanos. Bien, pues como introducción tenemos el tema pues relevante, que es acerca de la humanidad y la diversidad cultural, que pues esto ya se convirtió en un ámbito internacional y que pues ha venido acrecentándose desde inicios del siglo XX. Hoy en día pues ya el tema de la globalización ha permitido que todas las culturas convivan pues en diferentes espacios, pues de una forma más, digamos, más utópica. Ya no, bueno, poco a poco se ha ido relegando esta segregación racial, étnica y todo eso, aunque aún existen muchos retos y este es el tema que nosotros estamos abordando. Como introducción, pues tenemos que desde inicios de la civilización el ser humano siempre ha buscado sobresalir y competir para dominar ya sea la naturaleza, los animales o incluso a sus semejantes de la misma especie, ya sea por el alimento, el territorio, los bienes naturales y hoy en día pues por el control económico y político, que creo que son una de las cuestiones más imperantes por las que la gente siempre se está peleando, en especial pues bueno, grandes potencias que buscan estar dominando recursos naturales de naciones más pequeñas, ¿no? O más débiles a ellas. Y pues bueno, a medida que ha competido por la toma del poder, ha dejado a su paso una larga historia de abusos, maltratos, asesinatos, injusticias que han marcado a su paso por el planeta. Por ejemplo, pues podríamos mencionar los años en que los españoles dominaron el continente americano, aniquilando casi a toda la población nativa y haciéndola esclava para someterla a trabajos forzados y expropiando casi todos sus recursos naturales, el oro, la plata, piedras preciosas, todo lo que extrajeron del sureste mexicano, todas las plantas preciosas, árboles, todo lo que se llevaban, el maíz que pues ha sido una planta que México dio al mundo y pues también de nuestros hermanos americanos, ¿no? Otro ejemplo pues puede ser el de los nativos del continente africano, que pues ellos sufrieron aún más los estragos de esta explotación y racismo, que continuaron en gran medida hasta la mitad de la década de los años 60 y persiste aún hasta nuestros días. En diferentes ocasiones pues hemos visto múltiples abusos contra los derechos humanos de las personas afrodescendientes, perdón. Sin embargo, pues digo, por esos años en que estaba el auge de las conquistas de territorios por los europeos, pues las personas africanas fueron las que también sufrieron debido a la esclavitud a las que se les sometía. Prácticamente pues familias enteras eran sometidas, ¿no? Y no solamente ellos, sino sus hijos, y así vivieron por muchísimos años, ya cuando entró el siglo XX y que el siglo XIX-XX y con el proceso de la ilustración, pues bueno, se abolió parte de la esclavitud, ¿no? Sin embargo, pues hasta los años 60, pues todavía seguía muchísimo la segregación racial, principalmente en los países norteamericanos, como por ejemplo Estados Unidos, que siguió todavía su proceso de esclavización. Incluso después de la independencia de México, después pues en los años 60, como estaba comentando, pues aún había muchas leyes que segregaban pues el que los negros habitaran con los blancos o que incluso se sentaran en los mismos lugares, que accesaran a los sitios públicos que el hombre blanco ingresaba, el derecho a la educación, el derecho al voto, pues eran muy limitados. Entonces, pues digo, creo que para mí este es un tema muy importante. Continuando, pues por todo esto nosotros no podemos ignorar el hecho de que este choque de razas y culturas dieron pie a la mezcla de sangre, conocimientos, costumbres y tradiciones que dieron pie a la transformación étnica y cultural de los pueblos, tanto los conquistados y los conquistadores también. La mezcla de un europeo con un africano, americano o llámese cualquiera de las razas entre sí, además de las mezclas culinarias, de agricultura, de cría de animales, hasta de creencias religiosas, fue dando poco a poco la pluralidad cultural que crece día con día y que hoy, ayudado por la globalización, permite que exista una riqueza de conocimientos que no se había visto antes.
Desde el inicio de la Revolución Francesa, como lo había comentado en 1789, la cual fue el mayor exponente de la Ilustración y la lucha por la igualdad de personas, sin importar su origen étnico o color de piel, además de la búsqueda del conocimiento y la ciencia que ha promovido el cambio de pensamiento de las generaciones a través del tiempo, motivo por el cual muchas naciones se fueron dando pues un efecto en cadena, se fue dando un efecto en cadena gracias a la democratización y la promoción de los valores y el respeto a los derechos de las personas. Este avance tampoco significa que hayamos logrado completar la tarea por el respeto a los derechos humanos y la multiculturalidad. Aún se sufren múltiples violaciones en todo el mundo y es necesario que todos como sociedad continuemos aprendiendo y enseñando los valores a estas nuevas generaciones que vienen para que nuestra sociedad siga evolucionando y podamos minimizar este problema a los porcentajes menores. Además pues de respetar, tolerar y promover el respeto y la inclusión de las múltiples culturas que se siguen mezclando por todo el mundo y llegar a la comunidad internacional del derecho y la inclusión. El objeto de mi estudio es en especial la población indígena del Estado de México, que es el lugar en donde yo resido actualmente, la cual pues como lo he comentado pues es parte de toda esta generación de pueblos prehispánicos que ha venido subsistiendo a lo largo del tiempo y que se ha mantenido pese a la conquista, a los asesinatos, al exterminio incluso, pues a toda la discriminación que ha provocado pues que esta población vaya disminuyendo, perdón. Hoy en día, la población indígena en el Estado de México representa el 6.5% de la población. En promedio, según el Consejo Estatal de Población del Estado de México, hay 985.690 indígenas en la población del Estado de México, de las cuales el 48.6% son hombres y el 51.4% son mujeres. Quiere decir que pues obviamente el sexo femenino es el que está por arriba de la población de los hombres, aunque pues es prácticamente un equilibrio ahí. De acuerdo con esta cifra, el índice de habitantes originarios es una mínima parte comparada con el total de la población del estado, pero aún así las personas indígenas representan el grupo social más afectado por las desigualdades, la discriminación y la falta de acceso a oportunidades esenciales para su desarrollo, pese a que son un pequeño grupo y pues deberían ser los mayores beneficiados, ya que pues ellos no representan un gasto un gasto mayor para el presupuesto público, pues bueno, son los que sufren las mayores discriminaciones y pues el menor acceso a oportunidades. El problema pues es principalmente de carácter económico y educativo, que para mí son las dos vertientes principales que truncan el desarrollo de la población indígena. Según los datos del INEGI y del Consejo Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Estado de México, existen diferentes puntos negativos entre este sector social. En el caso de la educación, solo el 13.6%, bueno, perdón, en el caso de la educación, sí, solo el 13.6% de las personas no sabe leer y escribir, que son 91.633 personas en promedio. En el caso de la población económicamente no activa, se estima que el 48.1% de las personas de 12 años o más pues no ejerce ninguna actividad económica. Esto a comparación del 2010, tengo aquí una pequeña actualización. Esta tabla que estoy publicando es de un estudio reciente que se realizó el COESPO y también con base en el Censo de Población y Vivienda del 2020, en el cual aquí la cifra ya es un poquito diferente. La población económicamente activa de hombres ha incrementado el 86.3% comparado con el de las mujeres, que pues representa en menor medida a la población que pues ejerce alguna labor. El 54.24 son mujeres y el 86.3, como había mencionado, es de género masculino. Quiere decir que aquí hay una diferencia en comparación en estos últimos 10 años, en promedio de 2010 al 2020. Hay un incremento en la población económicamente activa de origen indígena. La no activa pues se mantiene con la población de los hombres en 13.24%, las mujeres son las que más están desempleadas, 45.47%,
Esto pues debido a los usos y costumbres que aún permanecen en los pueblos indígenas, ya que pues la mujer es la que aún se acostumbra a quedar en casa, la que cuida a la familia y pues bueno, se hace cargo de los quehaceres domésticos. Es por eso que aún prevalece esta costumbre de que el hombre pues esté a cargo de los gastos y de traer el sustento a la casa, aunque pues esta cifra poco a poco está cambiando. Una, ¿por qué? Porque, bueno, como vemos en esta siguiente tabla, la población indígena que también ya es alfabetizada a estos últimos años, últimos 10 años del 2000 al 2020, ha incrementado significativamente, según también datos del COESPO. Vemos que la población que tiene 15 años y que habla una lengua indígena, 15 años o menores, son las personas que tienen más acceso a la educación ya. Supuestamente aquí el estudio del COESPO nos presenta que casi el 100% de este sector poblacional pues prácticamente ya cuenta con alfabetización, mínimo sabe leer y escribir, aún, aunque pues también la gente de 45 años, si nos vamos por arriba de esta gráfica, la gente a mayor edad, menos alfabetización. ¿Qué quiere decir? Esto es un dato que podría ser positivo si se mantiene de esta forma y obviamente se mejoran las políticas educativas que pues mejoren las condiciones de los indígenas y no solamente de los indígenas, sino de toda la población en sí. Quiere decir que este crecimiento en la educación, en el alfabetismo de la población indígena puede mejorar la calidad de vida, aunque también hay un dato negativo. La gente que es de origen étnico, pues prehispánico, principalmente los pueblos que residen en el Estado de México, es el otomí, el mazahua, el náhuatl, la huica. Estos son los pueblos que pues quedan aún en el Estado de México, están reduciéndose poco a poco. Quiere decir que el punto negativo aquí es la pérdida de los valores culturales, de las tradiciones y principalmente pues de la lengua, ¿no? De las lenguas originarias de cada pueblo indígena se está perdiendo. Es entendido y es que la globalización, pues a medida que avanza y con el crecimiento de los espacios urbanos, pues la gente se tiene que desplazar. Los indígenas, pues hoy en día viven su mayoría en las zonas urbanas, pues poco a poco van perdiendo esos usos y costumbres característicos de sus pueblos originarios y esto pues representa una pérdida de valor cultural para nuestra sociedad mexicana. Entonces, pues es un punto que hay que tratar porque creo que la alfabetización se está dando solamente a medida que el sistema lo está pidiendo, pero no considerando el valor cultural que se está perdiendo. Hace falta que en los espacios educativos haya enseñanza en lengua originaria, que se persevere con el uso y costumbre de los pueblos indígenas, que se promuevan sus reglas, su forma de ver el mundo, todo ese tipo de costumbres, pues que no se pierdan porque es el punto negativo que está sucediendo en este avance de la globalización. Es por eso que, pues bueno, hicimos esta investigación sobre los pueblos indígenas, conocer a detalle la población indígena que habita en el Estado de México, cuál es su índice de distribución demográfica, cuál es su situación educativa, de salud, de acceso a servicios, de bienes inmuebles, cuáles son sus formas de organización social, cuál es el escenario político que atiende a este sector y qué políticas actuales están en función de ayudar a desarrollar a estos pueblos. Eh, pues Principalmente, como ya lo había mencionado, pues en el Estado de México existen 5 principales pueblos originarios, que son el otomí, el mazahua, el nahua, la huica y el matlatzinca. Estos pueblos pues, son los que quedan principalmente en el centro norte del Estado de México. El último que queda y que es el más reducido es el Tlahuica, que está al sur del Estado de México. Me parece que solamente son 817 habitantes censados en el censo del 2020. Los demás alrededor quedan pues aún arriba de 1000 a 3500 habitantes por cada etnia. La más grande es la otomí. La justificación de esta investigación es porque se basa en la reflexión de que todos los seres humanos somos iguales y tenemos los mismos derechos a desarrollarnos plenamente. Por historia se sabe que la población indígena ha sido históricamente el sector social que más ha sufrido los rezagos en el desarrollo de casi todos los puntos estratégicos pues de crecimiento del ser humano.
La investigación busca no solamente esclarecer el problema, sino también ser un punto de reflexión para los lectores de este proyecto, para generar conciencia en el cuidado y la contribución al impulso de este sector poblacional, viendo a las personas de este grupo social como un igual y no como un aborigen o como una persona que pues es, digamos, hasta como un fenómeno de circo, ¿no? O alguien que es inferior al supuesto estatus social que la globalización ha contribuido a pensar. Hoy por hoy, pues, si tú te vas a lugares públicos, a una plaza pública, si te vas simplemente a, pues no sé, a una parada de camión y ves a las personas que están vendiendo cosas en las esquinas, pues muchos de ellos son de origen étnico, de pueblos indígenas, pero la sociedad es muy racista, la sociedad mexicana es muy racista. Nosotros no los vemos como un ser humano, los vemos pues raros, hasta pues no sé, los vemos mal, no queremos que se nos acerquen. Entonces creo que desde ahí, desde este pensamiento irracional de distinguir a las personas, desde ahí nace la discriminación y pues la segregación de todas estas personas. Es por eso que la importancia de esta investigación o la justificación pues es principalmente de origen filosófico, de origen psicológico y pues de organización social, ¿no? Para mejorarla. La delimitación espacial se refiere a pues en dónde estamos haciendo este estudio, principalmente es en el Estado de México o exclusivamente es enfocada en la población del Estado de México, como viene mostrando este mapa, pues donde están las poblaciones indígenas que quedan, pues están en el centro norte, el único que queda es el de los Tlahuicas, que está en los límites con la región de Morelos, pero en el centro norte pues principalmente habita la región Otomí, Mazahua, los nahuas, lo que habíamos comentado anteriormente. La población se toma de personas cercanas a mi comunidad o a mi punto de residencia, además de entrevistas, datos estadísticos, informes de instituciones gubernamentales que se especializan en la población indígena. El marco teórico es de tipo documental, obteniendo la información del Consejo Estatal de Población del Estado de México, información demográfica y estadística sobre los habitantes que residen en el Estado, sus usos y costumbres de acuerdo a los datos del Consejo Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Se obtendrán referencias para saber la situación política sobre este tema del Instituto Nacional de Estudios Legislativos, así como la información sobre la legislación de acuerdo a la Cámara de Diputados y Senadores. La metodología, pues bueno, se obtienen datos de orden cuantitativo, ya que pues bueno, todos son las estadísticas obtenidas del INEGI, del COESPO, y son datos numéricos para conocer principalmente los datos estadísticos de los pueblos indígenas, su distribución territorial, los datos de acceso a la educación, salud, trabajo, recreación, vivienda, etcétera. La información se obtendrá mediante búsqueda documental en sitios digitales, principalmente de los sitios del gobierno del estado, del gobierno federal y de instituciones dedicadas al estudio de los pueblos originarios. La información cualitativa se obtendrá en menor medida a través de entrevistas a diferentes personas cercanas a mi centro de residencia, personas que sean consideradas de origen indígena para presentar, los resultados de la investigación. Las fuentes pues están citadas en el documento presente, ustedes las pueden observar. Y bien, esto es prácticamente la antetesis de esta investigación. Yo les agradezco mucho, espero que pues bueno, a este video haya sido interesante y que pues principalmente se tome reflexión acerca del cuidado de estos pueblos indígenas y mejoremos el trato y que las políticas públicas pues también mejoren para poder atender mejor las necesidades de esta población. Muchas gracias y que tengan buena tarde.